Mi pecado Él borró, con su gracia me limpió. Sano soy. El dolor y la aflicción no me pueden dominar, pues creo en ti. Sí creo en ti. Aleluya, consumado es la muerte, Él venció. Aleluya, me perdonó y libre soy feliz, pues mi copa rebosó con su abundante amor. Salvo soy, en su nombre hay poder, nunca más seré igual, pues creo en ti. Sí creo en ti. Aleluya, aleluya, consumado es la muerte, venció. Aleluya, me perdonó y libre soy. Aleluya, consumado es la muerte, venció. Aleluya, me perdonó y libre con solo un toque Él me quitó las cargas, con solo un toque todo monte derribó. Ya no hay condenación, pues Él resucitó. Jesús, tu nombre exaltamos. Con solo un toque me quitó las cargas.
Búscanos, Jesús, Jesús. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Oh, levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Oh, yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Oh, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. Oh, cantaré más fuerte, cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Oh, cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí.
Hallelujah. Pues amén, amén. Amén, aleluya al Rey. Qué canción más preciosa. Cantaremos en la tempestad. Bellas. La muerte es vencida, dice la palabra, y mi alabanza va a Así acoger. es, amén. Así quiere el Señor que nuestra alabanza ruja como un león, que sea fuerte. Amén. Ay, Amén. bendito Padre, tú conoces, Señor, la palabra que traigo, Señor. Es una palabra que a mí me ha animado, me ha hecho feliz, Señor, y espero que así mismo como a mí me ha puesto tan feliz, Señor, como a mí me ha dado tanta alegría, tanto gozo oír esta palabra, Señor, así lo sea para mis hermanas, Señor, cualquiera que esté escuchando esto, Señor, que cualquiera que la oiga, Señor, se alegre, Señor, se goce en el Señor. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, les quiero contar una historia, que viene un día cuando sucederá un evento en el que todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, de repente, muy de repente, seremos sacados de esta tierra y llevados al cielo. Y nos vamos a reunir con todas las personas que se han muerto antes que nosotros, que ya se murieron, que fueron en el pasado y que amamos y que se fueron en Jesús también. Y seremos recibidos allá en el cielo y seremos recibidos con Jesucristo. Él es el que Él no va a mandar a ningún ángel, a nadie. Él es el que va a venir directamente y nos va a recoger en sus brazos y nos va a llevar al cielo. Y viviremos con Él para siempre en su presencia. Amén. Quiero oír qué piensan ustedes de esa historia. Es una historia de cuento de hadas, ¿ah? Pues qué dicha, es una historia hermosa. Okay. Esa historia de cuento de hadas, que parece con cuento de hadas, es una historia real y verdadera. Y hoy vamos a aprender, vamos a ver bíblicamente, porque no es una historia de niños donde Fantasía. convivieron felices el resto de la vida, es una cosa real y verdadera. Amén. Y a mí me gustaría que tomaran, como siempre les digo, un papelito, un papel y un lápiz, porque es bueno anotar los puntos de las cosas, así cuando uno los vea se acuerda, porque yo creo que esa es la mejor manera de aprender. A nosotros se nos queda cuando nosotros escribimos. Yo todo lo que hago, yo siempre lo escribo y lo escribo a mano. Yo escribo hojas y hojas. Si ustedes me vieran las cantidades de hojas que escribo, tengo paquetes de hojas de todo lo que escribo, pero porque es que así se le queda a uno, así se me va grabando. Y yo creo que esa es la mejor manera de lograr que se le empiecen a uno a quedar las cosas en la mente un poquito más, que no sea que algo que llega y sale. Entonces vamos a ver, con base a esa pequeña historia que les conté, que es lo que se llama el rapto, vamos a ver, está basada en varios versículos bíblicos, pero básicamente los pasajes bíblicos es Juan 14, del 1 al 3, que en estos versículos el Señor está hablando de las moradas celestiales, cuando Señor Jesús les estaba hablando a sus apóstoles de que Él se iba porque el Padre tenía muchas moradas y que Él iba a arreglarlas para ellos. Primera de Corintios 15, del 50 al 57. Aquí Pablo está hablando a los corintios cómo nuestros cuerpos corruptibles van a transformarse en incorruptibles, cómo vamos a ser transformados. Y bueno, explica un poco de lo que vamos a hablar, pero lo que yo me voy a basar para darles esta pequeña enseñanza es en Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al versículo 18. Y yo, como no veo tan bien ya con esta luz menos, entonces siempre la escribo bien grandote toda para que me quede fácil leérselo sin equivocarme. Dice la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, si algo aprendido en este tiempo que hemos estado guardados es que la palabra de Dios es Dios hablándonos. O sea que debemos tenerle mucho respeto cuando la oímos, cuando la leemos, sabemos que es Dios el que nos está hablando. Si Dios nos está hablando, esta preciosa palabra de Dios tiene que ser algo que no la tomemos como con el respeto que se merece, oyéndola, escuchándola, poniéndole muchísima atención, porque si yo me imagino que si a ustedes como a mí Dios nos estuviera hablando y nosotros le pusiéramos atención, estuviera físicamente, sería triste, ¿no? Pero la palabra de Dios, Él dice que es su palabra, entonces el mismo respeto debemos darla para la palabra. La voy a leer muy despacio, porque toda la enseñanza se basa en estos 7 versículos. Amén.
Entonces dice, Primera de Tesalonicenses, versículo 14, del 13 al 18. Y dice, el 13. Para tener una idea, Pablo les estaba enviando a los tesalonicenses esta carta porque Pablo estaba enseñando allá con él, pero cuando hubieron unas revueltas y una posibilidad de asesinato, él tuvo que salir rápidamente de la ciudad aunque los estaba adoctrinando, les estaba enseñando, tuvo que dejar como la enseñanza a medio hacer. Y pues la iglesia se sentía como un poco abandonada y preocupada porque había mucha persecución, y entonces él les escribe esta carta animándolos, y la idea de lo que hizo Pablo al escribir esta carta, me encantaría que así como él estaba animando a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, nos anime a nosotros hoy. Entonces dice, ya sabiendo el preámbulo de por qué está escrita esta carta, él les manda diciéndoles esto, dice, el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, oigan pues la palabra, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, primero habló de los hermanos, ahorita dice de los que creemos, ¿cierto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿con voz de qué? De mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, que dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que como ven, lo que les estaba contando no es un cuento de hadas, es una realidad que lo dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos una esperanza impresionante. Es increíble la esperanza que tenemos. Es increíble lo que nos espera a todos aquellos que creemos, a todos los creyentes. Ese famoso rapto, ese famoso arrebatamiento, ese famoso zarpazo, porque la palabra tiene esos mismos significados. Es como que arrebatas de algo, que es como cuando un animal se echa un zarpazo para recoger a una presa. Así mismo va a ser algo así, y tiene unas características que son importantes, que es lo que quiero que anoten. Tiene 4 características este rapto. Entonces, el rapto es un evento sin señales. La palabra de Dios dice que es sin señales, que no va a haber nada, no hay ninguna señal, no va a haber ninguna señal del rapto. Sabemos que hay señales para la regreso del Señor Jesús, pero para el rapto no hay ninguna señal. Es un evento sin señales. Nada tiene que suceder antes para que suceda. Va a suceder sin que nosotros lo imaginemos. Puede suceder en cualquier momento, puede suceder en este momento, puede suceder en un día, puede suceder en una semana, en unos años adelante. Va a suceder en el momento inesperado, va a ser totalmente inesperado. Y la primera característica del rapto es que es un suceso inminente. Y uno pensaría, pero inminente quiere decir que es ya. O sea, para mí la palabra inminente significa como rápido. Pero resulta que no, que la palabra inminente, lo que quiere decir, ahí para que también estamos de alguna manera aprendiendo un poquitico de nuestro mismo lenguaje, es que de acuerdo al origen de la palabra, que es griega, quiere decir como cuando a uno le cuelgan algo sobre la cabeza. O sea, cuando a ti te ponen algo sobre la cabeza, cuando uno le pone algo sobre la cabeza no se lo puede quitar, está ahí, está ahí. Entonces, inminente es algo que es imposible que se lo quiten a uno. Entonces, inminente es algo que va a suceder. Inminente es algo que por seguro sucederá. Entonces, eso es lo que significa la palabra inminente. No significa ahora mismo, no necesita rápido, que era lo que yo me imaginaba, sino que significa que va a suceder y que va a suceder. O sea, que nada va a hacer que cambie eso.
Es algo que sabemos por seguro que va a suceder y que se espera que puede pasar sin ningún tipo de advertencia. Entonces, la primera característica del rapto es eso, que es inminente. Mucha de la gente dice, no, pero es que los evangelios dicen que cuando ocurra este suceso, tiene que ser el evangelio predicado en todo el mundo, antes de que Cristo venga, que eso es lo que va a pasar y que eso es lo que dice la Biblia. Sí, la Biblia sí dice eso. La Biblia dice que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo antes de que Cristo vuelva. Pero es que esa no es la venida de Cristo. El rapto no es la venida de Cristo. Entonces, por eso puede pasar en cualquier momento, porque no va a ser la venida de Cristo. Entonces, no importa si el evangelio no es aplicado en todo el mundo, puede pasar en cualquier momento. Entonces, la primera característica es que es inminente. La segunda, que es un evento sorpresivo. Va a ser una sorpresa total y absoluta. No vamos a tener ni idea, va a suceder de una manera tal que nos va a sorprender. O sea, que si cualquier persona, y lo hemos oído, lo hemos visto en la radio, lo hemos oído en la televisión, lo hemos oído escrito, lo hemos visto en libros, que la gente dice sí, que el rapto va a ser tal o cual día, que han puesto fechas y todo eso. Pero es absolutamente mentira. Porque el mismo Señor Jesús, cuando le estaba hablando a los apóstoles en Mateo 24, que les estaba preguntando, los apóstoles le estaban preguntando, él dijo claramente que nadie sabía el tiempo ni la hora en que esto iba a suceder, que solo el Señor Dios Padre era el único que tenía ese tiempo, que ni siquiera los ángeles lo tenían. Entonces, cualquier persona, cualquier libro, cualquier cosa escrita que diga cuándo va a ser el rapto, absolutamente no es cierto. Si ni siquiera los ángeles o el Señor Jesucristo sabían el tiempo, el momento, muchísimo menos lo podemos saber ninguno de nosotros, ni sabemos la hora, ni sabemos el día. Solamente sabemos que es inminente y sorpresivo. Entonces ya llevamos dos. La tercera, es un evento repentino. Va a suceder de un momento a otro. Va a suceder como Pablo dice en 1 Corintios 15. Pablo dice que en un momento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Imagínate lo que es un abrir y cerrar de ojos. Él no ni siquiera dijo un parpadeo, porque un parpadeo como que se demora más. Es algo todavía mucho más rápido que un parpadeo. Un abrir y cerrar de ojos es como cuando la luz que brilla, que viaja a 300.000 kilómetros por hora, llega a tus ojos y hace que tú puedas ver. Eso es, así es, como en un nanosegundo. Este evento es a ser tan repentino que la gente que piense que, no, yo voy a esperar a que cuando empiece a ver que la gente empieza a ser sacada de la tierra, entonces en ese momento decido convertirme y acepto al Señor. No, no va a haber ese tiempo, no va a haber un momento, no va a haber un segundo, no va a haber minutos, va a ser absolutamente y totalmente repentino. Va a ser tan rápido que a nosotros mismos, como los mismos cristianos, no nos queda, no va a ser para nosotros una sorpresa total y absoluta, va a ser así, un abrir y cerrar de ojos. Piensen ustedes cómo será cuando el Señor Jesús nos llame y nos diga vengan, para que estén conmigo, y Él diga, bueno, para que estemos con Él en su gloria, ¿cómo va a ser? Yo no sé si ustedes vieron, y era la película, yo creo que casi todos la hemos visto, Los Dejados Atrás. Esa película se basa en un libro. Y ese libro, el autor de ese libro escribió 19 libros. Y todos los 19 libros tienen que ver con el rapto. Todos los 19 libros, el tema central es el rapto. Y han sido los libros, han vendido millones de copias. Y la interesante cosa es que es los que se quedaron atrás. Porque el libro no es de los que se fueron. No cuenta la historia de los que se fueron. Cuenta la historia de los que quedaron atrás. Entonces, si hemos visto esa película, yo he visto más de una de esas, pero que son muy parecidas y muy similares. Es impresionante lo que va a pasar. Es impresionante lo que va a pasar, pero no está diciendo a los que se van, sino a los que se quedan. Yo no me quiero quedar, para nada. Y yo creo que ninguna de ustedes se quieren quedar. Porque cuando pase eso, en un momento, en un segundo, y lo vimos en la película, en un segundo se van a desaparecer posiblemente el 30, el 40, el 50% de la población del mundo. Los niños, todos se van a desaparecer. De pronto está en una pareja en el cine y ella va a poner la mano sobre la rodilla de su novio o tocarla y no va a estar él ahí. De pronto, ¿cuántas conversaciones telefónicas se van a quedar en mitad de la conversación? ¿Cuántos aviones se van a caer porque los pilotos creyeron? ¿Cuántos carros y cualquier otra cosa, trenes y todo lo que ustedes se quieran imaginar,
va a suceder en un segundo y todo eso va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a desaparecer la gente. Los niños, todos, como digo yo. Debe ser muy triste uno de mamá ir a darle un beso a su bebé y cuando llega, o sea, estaba agachando la cabeza y cuando llega exactamente como a la mejilla del bebé, ya el bebé no esté allí. Pero así dice la palabra que va a ser repentino, total, en un abrir y cerrar de ojos. Y como les digo, nosotros no nos queremos quedar. Entonces ya vamos 3 cosas. Vamos que es inminente, que es sorpresivo y que es repentino. Tenemos otra característica, que es selectivo. Y esta es la parte más complicada. Porque es un evento que va a ser definitivamente selectivo. No es para todas las personas. Es para un grupo selecto de personas. Y podríamos pensar de una manera que es como injusto. ¿Cómo es posible que solamente un grupo selecto de personas vayan a ser, dirían las personas, ¿no? ¿Cómo así? Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara y durante toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos dice cómo podemos entrar a ese grupo selecto. Sí, va a ser un grupo selecto, pero la Biblia no dice que solamente esas personas están seleccionadas desde antes. No, dice que todos podemos entrar a ese grupo selecto. Y que la Biblia nos enseña, nos muestra cómo debemos, es claramente. Mire que cuando estábamos leyendo 1 Tesalonicenses ahorita, él decía, tampoco queremos hermanos. O sea, Pablo es claro, dice, los hermanos. Y también ese es en el versículo 13, en el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, que tenemos que ser hermanos, tenemos que creer que Jesús murió y resucitó, dicen en el versículo 14. En el versículo 16 dice que aquellos que han muerto en Cristo, dice claramente, y los muertos en Cristo resucitarán. O sea que realmente es un evento donde solamente personas seleccionadas, personas que han determinado, personas que han creído, que se consideran hermanos, que han creído que Jesucristo murió y resucitó, que son aquellos que han muerto en Cristo, o los que han muerto en Cristo son los únicos que van a ser seleccionados. Entonces está bien restringido, está restringido completamente solo para los creyentes y aquellos que creen en Cristo Jesús. Solo sus seguidores serán llevados cuando Él vuelva. Mi pregunta a todas ustedes y a todas las personas que puedan oír este mensaje ¿es usted un seguidor de Cristo? O si no, De acuerdo a la fe, sí. Si no, va a ser dejado atrás. Porque hasta ahora ya conocemos las cosas, ya sabemos que es inminente, que es sorpresivo, que es repentino y que es selectivo. Entonces ya tenemos una idea, ya sabemos qué es, ya sabemos qué va a pasar. Sabemos que es un evento espectacular, porque es un evento que va a pasar en un nanosegundo, el 50%, el 40% de la población del mundo va a desaparecer. No es un evento que se le va a pasar de los ojos a cualquiera, no, va a ser algo que va a ser impresionante. O sea, si dicen que la segunda venida de Cristo es impresionante, imagínense el rapto cómo va a ser. Algo impresionante también. Va a ser algo espectacular, va a ser algo que el mundo nunca había visto antes. Pero así todo, tenemos que saber, bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar, ya sabemos quiénes son los que van a ir, ya sabemos cómo va a suceder, pero queremos saber cómo es algo secuencial. O sea, el rapto tiene una secuencia. Y ahora yo voy a tratar de que ustedes llevarlos como en una película, como yo lo vi a esa secuencia que tiene el rapto, para que ustedes como que se llenen y estén ahí, estén en esa expectativa, como cuando está narrando una película, cuando uno la está viendo, que siempre va a querer saber qué va más adelante. Entonces, el orden es el siguiente. Lo que va a pasar es que el Señor Jesús viene por su iglesia y nos va a llevar al cielo. Luego de eso, hay un tiempo de tribulación, que estamos hablando, sabemos ya que son 7 años de tribulación. Después de que la iglesia de Jesucristo haya llevado, va a haber un tiempo de tribulación sobre esta tierra. Luego el Señor vuelve con su iglesia, con sus santos, con todos los que se había llevado, Él vuelve. Esa es la segunda venida. Y en ese tiempo, cuando Él vuelva a la tierra, ese es el tiempo final. Es cuando Él viene y trae a todos sus santos consigo. Es cuando tiene lugar la famosa batalla de Armagedón, que vemos en la Biblia también. Y es cuando la tierra va a llegar a su final. La tierra tal cual como la conocemos va a llegar a su final.
Entonces, como ven, es una secuencia de eventos. Viene el Señor primero, luego viene la tribulación, luego de que viene la tribulación, el Señor vuelve con todos sus santos, con toda su iglesia que se llevó, vuelve otra vez a la tierra. Hay una batalla, la batalla de Armagedón, y lo que nosotros, Armagedón, no he podido pronunciarlo hoy. Y todo lo que nosotros conocemos como tierra en este momento va a ser totalmente diferente. Sabemos que veremos a ver si vamos a estudiar eso de lo que va a ser la tribulación, pero bueno, por ahora nos vamos a centrar en la maravillosa regalo de cuento de hadas que tenemos, que es el rapto. Perdóname, Claudita, primero es la tribulación, después el Angelita, Señor por ahora piensa que primero es el rapto, es lo que estamos hablando. Luego va a haber una tribulación, luego va a haber volver el Señor Jesús, que es cuando hablan de la segunda venida del Señor Jesús. Después de eso va a haber la famosa batalla de Armagedón, y después de eso se va a acabar el mundo como nosotros lo vemos, como nosotros lo estamos viendo ahora. Ese es el orden consecutivo de los acontecimientos. Pero el primer acontecimiento que va a suceder va a ser el rapto. Y de eso es de lo que vamos a hablar. O sea, ya supimos las características que va a tener. Ahora vamos a ver cómo va a suceder. O sea, ya supimos las características. Ahora vamos a ver cómo consecutivamente se va a dar. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis 3:10, el Señor dice que Él nos guardará de la hora de la prueba. O sea que necesariamente no hay duda, lugar absoluto de que nosotros nos vamos en el rapto antes del apocalipsis, antes de la tribulación, porque Él es claro diciendo que nos va a guardar de la prueba. El regalo más grande que el Señor Jesús nos tiene es que nos va a resucitar con Él. El regalo más grande que Él nos tiene es que nos ama tanto que no va a permitir que su iglesia amada, consentida, su iglesia vaya a pasar por la prueba de la tribulación bajo ninguna circunstancia. De la gran tribulación. Pasamos por tribulaciones como las que estamos pasando ahora, como las que pasamos necesariamente en nuestras casas. Pasamos muchas tribulaciones y las vamos a pasar, pero la gran tribulación, la famosa gran tribulación de los 7 años del libro de Apocalipsis, no es para la iglesia de Jesucristo. Y si eso a ustedes no las llena de alegría y si eso a ustedes no les hace sentir que están en un cuento de hadas, no sé quién las pueda mandar a alegrar más. Porque la verdad que es algo como para decir gracias, Señor. Y tenemos la certeza porque bíblicamente no lo está diciendo. Entonces las escrituras dicen que el Señor, ¿cómo dice? Que las escrituras dicen que el Señor Jesucristo va a venir en persona. Él no va a mandar a nadie. Él no va a mandar al Espíritu Santo, no va a mandar a los ángeles, no va a mandar absolutamente a nadie. La Biblia dice claramente que el Señor Jesús va a estar en el aire. Él no dice que va a llegar y sentarse en la tierra, o que va a pararse en la tierra. Él va a estar en el aire. Cuando Él esté en el aire es cuando Él va a recoger a su iglesia. Él no va a pisar la tierra. Y es fácil de pensar en eso, porque si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo dejó la tierra, Él se fue al aire, ¿cierto? Después de 40 días, después de que resucitó, estuvo 40 días, Él desapareció en el aire, entre las nubes, dice la palabra de Dios. Y un ángel les decía a los apóstoles, ¿ustedes qué están mirando? Así como Él subió a la tierra, así, al cielo, así mismo va a volver a venir. O sea, es de la misma manera. O sea, que sí va a ser Él. Va a ser Él en persona el que va a venir. Entonces, cuando miremos vamos a mirar al cielo y Él va a estar ahí en ese momento. Pero, pues, ¿cómo va a ser la cosa? Porque pareciera como, bueno, sí, como que ya entendimos más o menos, pero queremos saber exactamente cómo es que las cosas van a suceder. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a ver al Señor Jesús en el aire, como ya les digo, y Él va a tener una figura corporal, así como se fue y era una figura corporal. A la que me refiero era que tenía un cuerpo, que tenía una masa que tú podías tocar y palpar, un cuerpo que podía comer, porque Él comió con sus discípulos. Tomás, cuando lo tocó, Él no tocó el aire, Él tocó las heridas de Jesucristo, Él pudo meter su mano en un costado de Jesucristo. O sea que era un cuerpo como el nuestro. Físicamente, básicamente era un cuerpo como el nuestro, corporal. Y así de la misma manera, cuando Él venga por nosotros en el rapto, va a ser un cuerpo corporal. Ahora, ¿cómo van a sucederse los acontecimientos del rapto? Entonces vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Dice la Biblia que habrá, ya lo leímos, que habrá un grito, ¿cierto? Y luego a la voz de un arcángel, perdón, y luego una trompeta. Eso es lo que dice si vemos en otros pasajes bíblicos. Entonces, ¿cuál es la primera voz?
pues la primera voz que nosotros vamos a escuchar, y esto también póngale mucha atención, ojalá escríbanlo, la primera voz que nosotros vamos a escuchar en el rapto, aunque todo va a suceder así, ese va a ser la secuencia. La primera voz es el mandato del Señor, el grito del Señor Jesucristo, el comandante celestial en jefe, Él es el que va a venir, y con un grito le va a decir a los creyentes, vengan. La segunda voz. Ahora, a mí me causa mucha curiosidad, con un grito los va a llamar. Pero es que el Señor dice claramente que sus ovejas oyen su voz, o sea que tiene sentido que nos va a llamar, porque las ovejas de Jesús van a oírlo, los demás no lo van a oír. Son sus ovejas, las cuales son de su rebaño, las que van a oír esa voz, la voz del Señor Jesús. ¿Y qué va a hacer? Nos va a tomar, ¿cierto? Después va a haber otra voz. Yo me pongo a pensar, cuando hablan de esa voz, me pongo a pensar como cuando pasó con Lázaro. Cuando él fue, ya Lázaro llevaba 3 o 4 días de muerto, ya olía, él estaba ya en una tumba, y el Señor Jesús no le dijo sal, porque si hubiera dicho sal, a lo mejor hubieran salido todos los muertos, ¿no creen ustedes? Pues imagínate. Él por eso dijo claramente, fue muy específico, Lázaro, sal, Lázaro. Asimismo, así como Lázaro escuchó la voz del Señor y salió de la tumba, asimismo cuando nosotros, su pueblo, escuchemos la voz del Señor en el momento del rapto, vamos a salir. Es de la misma manera. Esa es la primera voz. Después dice la palabra de Dios, dice que va a haber un grito, una voz, después de hacer una voz de un arcángel. La voz de un arcángel. Entonces, la segunda cosa, primero la voz de Jesucristo, el comandante en jefe celestial. Segundo, del arcángel Miguel. Acá en Tesalonicenses no dice cuál es el arcángel, pero en otras partes de la escritura encontré que el arcángel que va a venir con él es el arcángel Miguel. Y él va a llamar en voz alta también. Es como cuando el comandante en jefe llama a los soldados y el segundo comandante vuelve a hacer el mismo grito, vuelve a repetir la misma orden, así va a ser lo mismo. Aquí el arcángel Miguel va a volver a llamar en voz alta, repitiendo la orden de ¿quién? De su comandante en jefe, la orden que le ha dado su oficial, que es el Señor Jesucristo. Esa va a ser la segunda voz. Y después dice que con la trompeta. Entonces la tercera cosa que vamos a ver, primero la voz de Jesucristo, la voz del arcángel, la tercera cosa que vamos a oír va a ser la trompeta del rapto. Y esa trompeta es la que va a llamar a todos los cristianos a dejar la tierra y reunirse con el Señor en el aire. Y entonces yo me puse a pensar, es curioso, es 3 voces hay ahí, la voz del Señor, la voz del arcángel y la trompeta. Y me puse a analizar y a mirar en la Biblia y me di cuenta que hay 3 trompetas en la Biblia que se relacionan en diferentes partes de la Biblia. Entonces, mire lo que yo encontré. La primera trompeta, cuando estamos hablando de los soldados, la primera trompeta que se oye en los soldados es para levantarlos, para despertarlos. Es la primera trompeta que suena, para despertarlos. Después la segunda trompeta es para que se formen, o sea, para que ya hayan bañado, se hayan organizado su suceso y salgan a formarse. Y la tercera trompeta es para salir a la batalla o al entrenamiento o a lo que tengan que hacer ese día. Entonces hay 3 trompetas. Y en el pueblo judío y en el pueblo de Dios también habían 3 trompetas. Si ustedes leen en Números, el Señor les dijo a Moisés que hiciera 2 trompetas. Y él siempre le dijo cómo era que debían tocar las trompetas y cuáles eran las voces de alarma de la trompeta. Y hubo una primera trompeta. La primera trompeta fue para cuando salieron de Egipto, para ir al desierto. Y así sucesivamente están las trompetas de alarma. Y así sucesivamente están las trompetas así que por eso puse también esa canción de Aleluya. Las trompetas de alabanza. Esas trompetas donde le estamos diciendo que la muerte es vencida. Cuando el Señor decía que cuando él oía las trompetas, Jehová le decía, cuando él oyera las trompetas, la batalla iba a ser ganada. Entonces tiene sentido porque hay también 3 trompetas y aquí hay 3 partes importantes en esta secuencia de lo que es el rapto, porque el Señor es perfecto, el Señor todo lo hace que tenga una compatibilidad en la Biblia y que tenga una uniformidad en la Biblia. Entonces, vamos a oír las trompetas. Entonces, eso es. El rapto va a ser un espectáculo cósmico impresionante. Yo les aseguro que si alguien dice que la segunda venida del Señor Jesucristo es impresionante porque siempre no lo oye, el rapto va a ser algo que nadie jamás vio antes en la tierra y que lo ha visto. La Biblia dice que el rapto es un evento en secuencia, como ya lo dijimos. Entonces, ¿la secuencia es cuál? Ya vimos
¿Cuáles son las voces que se van a oír y cómo se van a oír? Ahora, la secuencia de los acontecimientos es la siguiente. Jesús llama. Él viene al cielo y él no se para, como te digo, se queda en la atmósfera. Imagínense, y la mejor manera de pensarlo es imagínense un imán gigantesco, que Jesús es un imán lo más grande que ustedes se pueden imaginar. Y que nosotros, todos los creyentes, somos unas pequeñas partículas, diminutas partículas metálicas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que vamos a ser atraídas hacia ese imán. Y eso es lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que va a suceder. Entonces Jesús va a venir, va a estar en la atmósfera, o sea, de una manera tal que sea visible, y va a estar ahí y nos va a llamar y todos vamos a salir. Pero las escrituras dicen que va a haber, que es una secuencia, ¿no? Si vemos aquí, Pablo en Tesalonicenses está básicamente diciendo cómo es la secuencia. Pero la secuencia es que primero, y dice él claramente, dice que los primeros que van a resucitar son los que murieron en Cristo. Entonces, ¿cuáles son esos? O sea, ¿cómo así? Los que estaban durmiendo. La muerte en la Biblia, dormir en la Biblia es como si es sinónimo de muerte. ¿Pero qué es la muerte? La muerte es realmente la separación de este cuerpo físico del alma y del espíritu. O sea, muerte significa separación. Entonces, Jesús viene y él trae consigo, ¿qué? Las almas. Él va a traer consigo las almas. Cuando él llame a los cuerpos, las almas y los cuerpos se van a unir en el cielo. Los primeros que se van a unir son los de todas las tumbas van a abrirse, dice la palabra de Dios, y van a salir de ahí los cuerpos. Ahora, ustedes dirían, pero que los que se comió un tiburón, que los que se murieron debajo de un terremoto, que los que no existen los cuerpos, el Señor es el creador del universo. Sí, cuando nosotros vimos lo de los dinosaurios, cuando nosotros vimos esas películas de... Y esto solamente es para que ustedes tengan una idea de lo maravilloso y lo fascinante y lo impactante y lo impresionante que va a ser y cómo el Señor es tan maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la película, por ejemplo, de Jurassic Park, acuérdese que los dinosaurios los creaban con base en qué, o sea, lograban que se volvieran a clonar, con base en que en un poquitico de sangre, que un mosquito de esa época que había quedado en un pedazo de ámbar, una gotica de esa sangre que había seguramente chupado uno de los dinosaurios estaba en el estómago de ese mosquito. Imagínense el tamaño de eso. Y de ahí pudieron crear un dinosaurio. Y ustedes dirán, no, pero es que eso es ciencia ficción, es una película. No, no. El Señor nos creó de una manera tal que cada partícula, nosotros tenemos, sin mal no estoy, 300 billones de células en nuestro cuerpo. Pero cada célula, una sola célula de nuestro cuerpo, que es infinitamente diminuta, tiene todas las características del ADN de nosotros. O sea, no todo. O sea, es como si pudieran sacar 300 billones de Claudias idénticas. Y así es el Señor perfecto. O sea, no va a necesitar un hueso grande. Él lo va a hacer. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios maravilloso y perfecto. Entonces, cuando esos cuerpos salgan de las tumbas, cuando esos cuerpos que ya quedarán arena y menos que eso, salgan de las tumbas, se van a unir con sus almas. Y no va a ser un cuerpo igual al que nosotros teníamos antes, va a ser un cuerpo perfeccionado, va a ser un cuerpo remodelado, va a ser un cuerpo, como dice Pablo, acá en este versículo, a ver cuál versículo es, en Juan 14, del 1 al 3, no, perdóname, en 1 Corintios del 15, del 50 al 57, si lo leen ahí más claramente, pero es eso, nosotros vamos a ser transformados. Ese cuerpo corruptible que tenemos acá en la tierra, este cuerpo que se daña, este cuerpo que se malgasta, este cuerpo que poco a poco se va destrozando con los años, ese cuerpo no va a ser así, nuestro cuerpo va a ser como el del Señor Jesucristo. Vamos a tener materia, pero va a ser un cuerpo glorioso, dice la palabra de Dios, que todo lo corruptible de este mundo se va a volver incorruptible. Vamos a tener la perfecta edad, no sé cuál sea, pero no vamos a ser viejos, ni vamos a ser niños. Vamos a tener la perfecta edad las personas adultas. A los niños que se fueron niños, pues eran niños, pero entonces imagínense lo maravilloso que puede ser eso. Imagínense Angelita, imagínense Pastora, me imagino yo volver a tener la edad perfecta, que sería 30, 40, yo no sé cuál será la edad perfecta, pero volver a tenerlas con esas características, con un cuerpo que no se daña, va a comer
Además a eso va a beber, va a comer, porque Jesús lo hizo y dicen que va a ser como el cuerpo glorioso de Cristo Jesús. Entonces, si dicen que va a ser como el cuerpo de Él, tenemos que creer que vamos a comer y a beber, porque Él comió y bebió en los 40 días que estuvo acá en la tierra. Va a ser un cuerpo corpóreo, que tenga masa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer transformado. Entonces, los primeritos que van a salir van a ser aquellos que murieron en Cristo. ¿Que murieron desde cuál día? Desde el día de Pentecostés, porque es en Cristo. O sea, el rapto es para los que murieron en Cristo. O sea, que va a ser de los que, desde el día de Pentecostés, desde Cristo hasta ahora la iglesia, hasta el momento que llegue al rapto. Esos son los que se van, esos son los que ya han muerto ahí, esos son los primeros. Porque aquí la palabra de Dios en Tesalonicenses, Pablo dice que ellos, primero los muertos van a resucitar. Y seguidamente, entonces, vamos con que ellos son los que van a hacer. O sea, se van a unir los dos cuerpos, o sea, el cuerpo alma-espíritu al cuerpo físico para hacer un cuerpo renovado, remodelado, como el de Cristo. Eso es lo que va a pasar. Después, ese es el primer paso, ese es el paso. Entonces, primero viene Jesucristo en la tierra, ese es el primer paso. El segundo paso, Jesucristo llama y se van a unir los cuerpos de los que estaban muertos con sus almas para convertirse en cuerpos gloriosos. Y luego los que vivimos, dice Pablo, o sea, los que todavía no estemos muertos para el momento en que venga el rapto, también vamos a ser transformados, vamos a ser llevados a sí mismos, pero nosotros vamos a ser transformados del cuerpo que tenemos a un cuerpo igual al de Jesucristo también. O sea que no se preocupen por las cirugías plásticas ni nada de eso, porque ya no las vamos a necesitar, vamos a ser perfectas, absolutamente perfectas. Thank you, baby. Como ustedes ven, eso es lo que va a suceder, eso es lo que el Señor dice que va a pasar, y eso es lo que lo dice claramente en la Biblia. Entonces vamos a ver a Jesucristo en el aire, nosotros nos vamos a pegar a Él y vamos a estar totalmente pegaditas de Él en todo momento. Y allá en el aire, entonces ya estamos, ¿quiénes? Ya estamos, está el Señor Jesús, están todos los que murieron en Cristo antes de nosotros, estamos nosotros. Y todos, ahí en ese momento, todos nos vamos a reunir. Este es el momento en que todos nos vamos a reunir. Toda la iglesia de Jesucristo se va a reunir en ese momento. Va a haber esa reunión que dice en el versículo 17. Dice en el versículo 17 de Primera Tesalonicenses, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ya estaremos por siempre con el Señor. O sea, ya en esa reunión ya vamos a estar con Él y ya cuando estemos juntos todos, los que murieron, nos vamos a reconocer, sí, la Biblia dice que nos vamos a reconocer, porque si no fuera así, si no nos fuéramos a reconocer, Pablo no podría decir que vamos a ver a las personas, que no nos entristezcamos, no podríamos hablar de un evangelio en el cual le damos confianza a las personas de que las vamos a volver a ver, porque esa no, la muerte no es lo último, si realmente no nos fuéramos a reconocer, tenemos que reconocernos, por supuesto, el Señor no va... Si el Señor dice que no nos desanimemos, que tengamos la esperanza de que lo vamos a volver a ver, es porque el Señor sabe que nos vamos a reconocer, así que sí nos vamos a reconocer unos con los otros. Y lo mejor de todo es que en este momento, cuando ya estamos todos reunidos, es cuando el Señor Jesús nos lleva al cielo. Cuando morimos no vamos directamente al cielo, vamos a la presencia del Señor, pero no vamos a ese cielo que está hablando aquí la palabra. Aquí cuando ya estemos todos muertos, cuando ya estemos, todos raptados, estemos juntos, es cuando el Señor vamos a ir todos al cielo. O sea que murió hace 100 años, o hace 1000 años, o hace 2000 años, no va a ir primero al cielo que nosotros. Toda la iglesia de Jesucristo va a ir al mismo tiempo al cielo. Y eso es una otra cosa que también me llenó mucho de alegría y de emoción, ver que a través de las Escrituras uno puede determinar que es así. ¿Por qué? Porque ahí se da cuenta cuando el Señor dice que Él no tiene acepción de personas. O sea, no importa si llegaste a hace 1000 años, hace 500 años, hace 300 años, hace 100 años o ayer, todas las personas vamos a disfrutar del cielo exactamente en el mismo momento. Todos vamos a llegar con Él al cielo en el mismo momento. Ahí es cuando Él habla de que Él tiene preparadas esas moradas. Y esas moradas no es a medida que vayan llegando. Esas moradas es porque cuando Él nos lleve, va a llevar a toda su iglesia, a la novia completa. Él no va a llevarlas por partes, Él va a llevar a toda su novia en una sola al cielo. Y así vamos a llegar. Entonces, el rapto nos tiene que dar a nosotros, a todos los creyentes aliento. A mí ver esta secuencia, las características del rapto y
y la secuencia en que se dan me animó mucho. Me hace pensar de que, wow, Señor, de verdad me vas a librar de todo esto. Vale la pena, Señor. Vale la pena ser una de esas escogidas, Señor. Vale la pena lo que nosotros vivamos acá en la tierra por Cristo. Vale la pena si nos se burlan. Vale la pena si dicen que parecemos locas, que parecemos ovejas, o bueno, lo que nos digan nuestros familiares, nuestros amigos, o religiosas, o lo que quieran que les digan, o que a veces les digan, ay, otra vez con lo mismo, y siempre repitiendo la misma cosa, ay, tan religiosa. No importa, vale la pena porque el Señor nos tiene un regalo demasiado grande, demasiado maravilloso, para que nosotros perdamos esa esperanza. Esto nos tiene que animar, así como Pablo quería que la iglesia de Tesalónica se animara, que dejara toda aflicción, que tuviera todo el gozo del Señor. Porque, de verdad, ¿cómo no nos va a dar aliento que vamos a ver a nuestros seres queridos? ¿Cómo no nos vamos a animar y alegrar cuando vamos a estar delante de la presencia de Jesucristo juntos por el resto de la eternidad? Entonces, todas las tribulaciones valen la pena porque las podemos vivir con esa esperanza, con la esperanza y la certeza. Sabemos que nos vamos a reconocer a unos a otros y yo creo que si vemos esto y si vemos esta historia y si podemos... por lo menos como yo la vi, como una historia de hadas. Yo la miré, wow, de verdad parece como una historia de hadas, parece como esos cuentos que a uno le cuentan cuando es niño, que uno se emociona y se apasiona y está la expectativa de cada una palabra. Yo creo que eso es lo que el Señor Jesús quiere hablar de nosotros, que nosotros como su pueblo, como su iglesia, como aquellos que tenemos esa esperanza viva, estemos a la expectativa, una expectativa continua de la certeza de que Él va a venir por nosotros, la certeza de que el rapto es cierto, es real, Él va a venir por nosotros, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Esa expectativa que cuando nos levantemos en la mañana podamos pensar, oh, de pronto es hoy es el día que el Señor viene por mí, hoy es el día que yo me voy a reunir con mi mamá, es el día que me voy a reunir con mi papá. Hoy es el día. A lo mejor las madres que han perdido a sus hijos, los hermanos que han perdido a sus hermanas, qué sé yo, cuál es la condición a quienes has perdido, pero ese es el día. Entonces, si nos podemos levantar en la mañana con la expectativa de que ese es el rapto, que hoy puede ser el rapto, e irnos a la cama pensando, de pronto no voy a amanecer, de pronto hoy voy a oír la voz del Señor Jesucristo, la voz del arcángel, y voy a oír esa trompeta, y voy a estar en un segundo con Él. Esa va a ser... Yo creo que eso nos tiene que dar una expectativa totalmente diferente de lo que es ser creyente, de lo que es amar a Jesucristo, de lo que es realmente ser parte de ese grupo selecto, de aquellos que somos hermanos en Cristo Jesús, aquellos que creemos en que Él resucitó, que Él murió, pero que Él resucitó también, y que como Él murió y resucitó, también nosotros vamos a morir y resucitar con Él. ¿Ustedes tienen esa expectativa? Me pregunto yo. Debemos vivir nuestras vidas de esa manera, de tal manera que no nos sintamos avergonzados de que el Señor va a volver. Esa es la pregunta. Debemos vivir con esa expectativa y con la certeza de eso y siempre no sintiéndonos avergonzados. O sea, ¿cómo no nos vamos a sentir avergonzados si estamos haciendo lo que el Señor dice? Hablando de las 3 trompetas, hay también 3 trompetas para la iglesia. Y una trompeta es ¿cuál? Si hacemos una similitud, la primera trompeta sería cuando nosotros nos convertimos, cuando tomamos la decisión de ser parte de la familia de Jesús, ser parte de la herencia de Jesús, creer en Él. Esa es la primera trompeta. La segunda trompeta sería también como el llamado al servicio. Cuando nosotros una vez que tenemos la convicción y creemos y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, podemos con esa certeza de eso podemos servirle a Él, podemos hacerlo nuestro Señor. Y cuando nosotros tenemos un Señor, es para servirle. Entonces esa es la segunda trompeta, el llamado al servicio. El llamado al servicio es de muchas maneras, ya lo hemos visto de infinidad de formas, pero el llamado al servicio es dando testimonio de Él. El llamado al servicio es sirviendo en cualquier ministerio. El llamado al servicio es dando el amor, siendo humildes, siendo mansos, mostrando a Jesucristo en nosotros. Ese es servir al Señor, porque para Él vivimos y por Él vivimos, dice la palabra de Dios. Y la tercera trompeta en este momento sería que cuando sea la llamada al cielo. Entonces ahí tenemos las 3 trompetas de la iglesia de Jesucristo. Cuando nos convertimos, cuando empezamos a servirle y cuando Él nos vaya a raptar. Esa sería la tercera trompeta. Entonces, la pregunta de hoy es, tengo muchas preguntas para ustedes y una de ellas es, ¿ustedes están viviendo como si hoy viniera Jesucristo? Ahora no importa, ahora todo el mundo puede hablar porque ya en este momento ya estamos en ese plan de que
Tenemos que sentir eso. ¿Podemos vivir así? ¿Viven ustedes así? ¿Vivo yo así? Debemos vivir con esa expectativa de que Jesucristo puede venir hoy. ¿Quién nos va a encontrar haciendo? ¿Cuándo? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Vamos a estar avergonzados de lo que estemos haciendo cuando suene esa trompeta? Cuando la voz de mando del Señor Jesucristo se oiga desde los cielos, desde el cielo. Otra pregunta que yo les haría es, ¿cuál es su meta en la vida? ¿Ir al cielo y llegar al cielo? ¿O su meta en la vida es ir al cielo pero llevar a cuantas más personas puedan con ustedes? Porque esa es la parte del servicio de la segunda trompeta. ¿A cuántas le has testificado de Jesucristo? ¿A cuántas personas les has hablado del amor de Cristo? ¿A cuántas personas les has dicho quién es Jesucristo? Que se conviertan o no, no es tu problema. Que te crean loca, no es tu problema. Es lo que tú tienes que hacer. O sea, qué bueno sería que cada uno de nosotros no nos fuéramos solitas, sino que nos lleváramos con nosotros a un montón de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos de esos? ¿Quieres irte sola? ¿Quieres irte con todos ellos? Sería otra pregunta. Nosotros no podemos ser pasivos, no podemos ser pasivos para nada. Ya cada vez vemos que el tiempo está más cerca. Ya es el momento de que no nos importe que nos llamen locos, de que nosotros queramos predicar el evangelio como locas, así nos llegan locas. Este es un tiempo especial porque con todo lo que ha pasado es el momento de decirle a los demás, hay posibilidades. Van a pasar cosas peor y a lo mejor no tengas que vivirlas si crees en Jesucristo. La otra pregunta que yo les hago es, ¿ustedes realmente creen que Jesucristo viene pronto? ¿Por su iglesia? ¿Que el rapto es pronto? Y si es así, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están preparando? La otra pregunta es una pregunta más general, pero también obviamente para toda su iglesia, es, ¿nos hemos entregado a Jesucristo? ¿Realmente lo hemos entregado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor y el guiador de nuestra vida? Y si es así, ¿le obedecemos? ¿Hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Hacemos delante de Él lo que Él espera? ¿O estamos en medio de miedo, de angustia, de temor y en medio de esta pandemia nos unimos al enemigo para decir, ay, sí, qué susto, ay, no sé, el tapabocas, el no sé qué, el sí sé cuándo, no, qué miedo que salgan? O creemos en que el Señor nos guarda y nos protege y creemos que Él tiene un plan y un propósito en todo y que de todo eso va a salir algo bueno, maravilloso. O sea, es la decisión nuestra, de cada una de nosotras, que a qué lado nos unimos. Si nos unimos al lado de lo que dice la palabra de Dios 365 veces, Él dice no temas, o tomamos la decisión del mundo, de los medios de comunicación y decimos, ay sí, qué miedo. Esa es otra pregunta que les quería hacer. Eso es algo que yo también quiero que piensen si ustedes están tomando realmente a Jesús como su Señor y su Salvador y haciendo lo que Él les ha pedido hacer. Y en últimas, por si cualquier persona no ha oído el mensaje del Evangelio, por si alguna persona quiere estar en ese grupo selecto, de ese grupo selecto de personas que vamos a ser raptadas. Es muy fácil, es muy sencillo. El Señor Jesucristo abrió sus brazos y dijo que Él moría por absolutamente todos, que Él no quería que nadie se perdiera, sino que todos vinieran a reconciliación y vida eterna, que Él no tenía predilectos, que Él quería que todos vinieran, que Él había venido al mundo a morir, a sufrir y a pagar por el pecado de todos nosotros. Y es muy fácil, es sencillo, es tan fácil el Evangelio es solamente creer que sí, que Él murió por todos nosotros, creer que nosotros somos pecadores, que no había ninguna posibilidad de que nosotros fuéramos al cielo por nosotros ni por nuestras obras, que la única posibilidad es que recibimos la gracia del Señor Jesucristo a través de aceptar que somos pecadores y que Él vino a pagar nuestro pecado, que Él abrió sus brazos en esa cruz y derramó su sangre por eso, y que Él nos ama con su amor eterno e incondicional. Si ustedes en su corazón pueden aceptar eso y decirlo, como dice, que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Si quieren aceptar que Jesucristo sí es su Señor y su Salvador y pedirle perdón por sus pecados y que Él que hoy sea el primer día en que Él los reciba y que seamos nosotros parte de ese grupo selecto. Quiere decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese grupo selecto, ese grupo, Señor, que de una manera inminente, Señor, de una manera rápida, Señor, de una manera absolutamente sorpresiva, Señor, y repentina, vas a llevarte al cielo. Yo quiero ser parte de eso. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me aceptes y que yo te recibo en mi corazón
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es todo lo que hay que hacer. Es tan simple el Evangelio. Es tan simple el Evangelio. Y es tan, porque Él es tan simple. Él nos ama y golpea nuestra casa. Pero si solamente los que abrimos su puerta, la puerta a Él, podemos entrar. Él entrará a nosotros y estará con nosotros, dice el libro de Apocalipsis. Esa es toda la enseñanza, es simple, yo traté de hacerlo lo más simple posible, de la manera más simple que yo la entendí, para que de esa manera simple la vean ustedes también. Eso es todo, mi pastor, eso es todo, mis preciosas hermanas. Espero que les haya quedado clara las características del rapto y la secuencia con que va a venir. Amén. Preciosa la enseñanza y muy, muy ilustrativa. Muchas gracias, Claudita. Angelita, el Espíritu Santo siempre es el único que hace la obra. Yo lo escucho. Amén. Amén, amén. Y nos vamos a casar. Sigue las Vamos bodas a de casar. Cordero. Imagínense, casi Viene el nada. novio por su novia. Imagínense, casi nada. Imagínense. Y entonces ya estaremos unidos por siempre con el Señor. Pues yo la verdad todos los días pienso en eso. Gloria al Señor, Yo pastora. cuando me acuesto digo, a ver si ya no veo este mundo, pues será porque ya estoy con ese vestido de lino fino, porque el Señor nos va a vestir con una ropa blanca, resplandeciente. Nos vamos a ir con cuerpos glorificados. Amén. Y con vestido nuevo, pues listos para la boda. Es oportunísimo ese mensaje, porque vemos cada día cómo el mundo ya se está desbaratando por todos lados. Para donde voltees del mundo ya no hay los que yo, bueno, respeto, pero la gente que está orando que todo vuelva a la normalidad y que todo se va a arreglar, y yo creo que no, porque No, van a pasar secuencias de cosas aún peores, pero cuando yo les decía este es el principio de dolores, sí. Pero todavía hay tiempo. Hoy es el día para que arrepentirse, hoy es el día para aceptarlo en nuestro corazón y decir gracias. Hoy es el día de la salvación, no es mañana, es hoy. Hoy es el día. Dijiste algo muy, muy importante al final. Esas preguntas, yo creo que todo el mensaje, pues, parte sabíamos, parte no sabíamos. Es muy interesante y muy, pues muy enseñable todo lo que a veces uno escucha y que no había meditado, como lo de las almas que se van a juntar con los cuerpos. Yo empecé a pensar en Ezequiel, ¿verdad? Cuando les habla a los huesos. A los huesos secos. Los huesos. Cada hueso se juntó con su hueso y se empezaron a llenar de tendones y todo. Ese es, hasta cierto punto, es un misterio que se va a revelar cuando venga Cristo. Hay otra cosa que yo no sé qué pasó ahí, cuando Cristo murió, que se levantaron los muertos y fueron hasta la ciudad. Y yo ya no encontré más si esos muertos regresaron a la tumba o ya vivieron, no sé, ¿verdad? Porque no mostraron, porque no está escrito mucho, no hay una explicación, como muchas cosas que dejan abierta. Y yo creo que la verdad, yo sí estoy convencida, mi pastora, que así como lo decían, como le decía el Señor Jesús, le dijo al profeta Daniel, le dijo, tú no vas a entender eso en ese tiempo. O sea, la Biblia definitivamente es progresiva. O sea, aunque todo está escrito ya, se va a ir desarrollando y la gente la va entendiendo más a medida que pasa el tiempo, es porque es progresiva. No es lo mismo, no podían entender las cosas que podían pasar en el siglo XXI, que estamos en el siglo I. Entonces, sí, progresivamente, aunque todo ya está escrito progresivamente, es como si se quitaran los velos. Poquito a poco se van quitando los velos. Y uno lo ve, porque uno entre más lee la palabra de Dios, más se da cuenta que es como si el Señor le quitara a uno velos. Y a veces uno se queda aterrado de ver cómo es posible que todo esto estuviera aquí, porque es como que cada cosa tiene como un secreto, y cuando abres ese secreto, dentro hay otro. Es como esas muñequitas de los niños que uno abre y abre y abre. Dentro de cada cosa hay algo más. Y yo ya me he dado cuenta de eso en la palabra de Dios, que entre uno más de verdad la lea, más escudriñe, más se entere, wow, y aquí también dice esto, increíble, pero sí, lo corrobora uno y sí lo decía, y lo decía desde hace 2000 años, pero la gente no lo captaba porque pues, no era lo que el Señor quería. Él quería... O porque no leemos, Claudia, porque no escudriñamos también. Cosas que ignoramos es porque no escudriñamos, y yo creo que este tiempo es para devorar la palabra, para orar y pedirle al Espíritu Santo que
que nos ayude porque hay muchas cosas que ya deberíamos al menos conocer, si no entendemos todo, conocer. Pero yo creo que la palabra de Dios es para que nos hable, para que nos enseñe. Las cosas que Él nos quiera revelar, nos las va a revelar, pero que tengamos el conocimiento. Porque esa es otra falla que hemos tenido los cristianos de no leer la Biblia. Entonces, cuando tú dices, como dices ahorita, yo la leo, y cuando la lees, Dios te revela cosas, dices, wow, eso estaba ahí, no lo había visto. Otra cosa de la resurrección de los muertos, pues es que, como decías, Lázaro ya tenía 4 días de muerto, ya olía mal, y cuando el Señor le dio la voz, salió y estaba como si nada, ¿verdad? Claro, como, Entonces, como los huesos de Ezequiel. claro, Y lo como que van a va ser a ser nuestros bien cuerpos. emocionante. Imagínense ustedes, cada uno de No, eso nosotros sí en está la mejor edad de cardíaco, nuestra está fe, de cardíaco. nuestra vida, con todo puesto donde antes lo teníamos. Sí, si nos morimos, si nos toca salir los que se quieren cremar, pues igual va a salir, dice el Señor, que el mar va a entregar a sus muertos y la tierra. Exacto, o sea, no es que haya ninguno, por eso es que no haya ninguno que se vaya a quedar, ay no, porque el Señor es perfecto. Ese es otro misterio, ¿cómo lo va a hacer Él? Sí, pero... Te quería preguntar una cosa. Tú dices que viene el Señor, vuelve el Señor y después es la batalla del Armagedón. Yo creí que era lo contrario. Pues estabas equivocada, Angelita. Que primero era la batalla del Armagedón y No, después... Angelita. No, por eso les dije claramente la secuencia. La secuencia es el rapto. Te llamo, mi amor. Después la tribulación. Luego viene Jesucristo, es la segunda venida de Jesús. Ahí sí es la segunda venida de Jesús. El rapto no es la segunda venida de Jesús. No, la segunda venida de Jesús es cuando Él viene con todos sus santos. Y para que Él venga con todos sus santos y todas tenemos que los santos haber salido de la tierra, porque si no, ¿cómo va a venir con todos sus santos si no hemos salido de la tierra? Pero después del rapto, Angelita, es cuando aparece con toda su esencia y su maldad el anticristo. Es que, a ver, si la pastora me lo permite, la próxima semana yo puedo traer ese listo, estudio. Sí, ya no digo nada. Ahí, no diga más porque si así se asustaron con el rapto, que es lo más lindo que tiene, imagínense. No, pero eso no es para asustarse. No, pero es que yo creía que cuando el Señor volvía, ya volvía a poner su gobierno aquí en la tierra. No, y entonces, ¿cuándo va Satanás a hacer su obra en los 7 años? Pero lo emocionante es que ya vas a regresar pues ya con Cristo y viene la batalla y luego viene la Nueva Jerusalén, vienen muchos eventos muy bonitos, pero tiene que pasar el evento del anticristo y todo lo que Claudita nos va a compartir la próxima semana primero. Pero ¿en la batalla estando el Señor aquí en la tierra? Claro, cuando venga con toda su iglesia, Angelita. Por eso te digo, es después de 7 años, Angelita. Pero ¿sabes qué, Claudia? ¿De qué nos deberíamos asustar? De quedarnos. Por eso es que yo digo. Por eso es que ahí donde está es, ¿cómo estás? No vayas a ser como una de las vírgenes, porque las vírgenes el 50% se quedó. Exactamente, entonces wow, tenemos que estar con temor y temblor, dice la palabra de Dios. Claro, se cayeron los aviones, se chocaron los carros, y que ahora que ya sabemos y digamos, wow, no me arrepentí, no, realmente nací de nuevo, me quedé, esto ya es la tribulación y ya no hay oportunidad de irse. Así que yo creo que es tiempo de afirmar nuestra fe, santificarnos, prepararnos y llevarnos almas. Yo he guiado a los pies de Cristo muchas almas, pero todavía hay oportunidad. Exactamente, es que hasta el último momento. Y Dios nos va a poner a las personas para que les compartamos. Y así no quieren, como tú decías, pues ni modo, pero tenemos esa gran encomienda y esa gran comisión, la iglesia, que también es un privilegio. Así que después ya nos contará Claudita todo lo que va a haber en el cielo de las coronas y galardones y todo. Así que le ponemos un pause para que se sigan a ver qué hora qué va a pasar el próximo martes, ¿ok? Pues muy buena explicación, Claudita, y muy necesaria. Yo espero que de verdad que todos hayamos, si no entendido bien, al menos se nos haya llamado la atención de buscar más y yo no sé si anotaron, yo sí hice mis notas. Anoté todo.
casi. Lo más así, porque pues Claudita habla muy aprisa. Porque es que Yo necesito hacerlo más despacio, yo no sé por qué no, pero bueno, me voy a lo más comprometer. importante, los puntos más resaltados, yo sí los apunté hasta el último. Tú hiciste unas preguntas. ¿Cómo estamos viviendo? Como si estuviéramos esperando a Jesucristo o no. O nos vamos a quedar avergonzados. La segunda, ¿cuál es su meta en la vida? ¿Ir al cielo? ¿A cuántas personas se va a llevar? La otra pregunta, ¿ustedes creen que Jesucristo viene? ¿Te estás preparando? Y la otra es, ¿te has entregado a Cristo realmente? ¿O estás con temor y miedo? ¿Ya? Y si ya te entregaste, Él te va a proteger de todo. Por último, le puse lo que dijiste, que eso ya lo sabía, pero me encanta. Que la palabra dice que 365 veces dice no temas, no temas. Y lo más, la bendición más grande, que lanzaste el mensaje de salvación. Y bueno, gracias a Dios. Se cumplió el cometido de hoy. Te felicito por tu diligencia, gracias al Señor, y síguete. Bueno, ahora ya tienes la continuación de la otra, ¿cómo dijiste? Del cuento. ¿Así? La otra, son como historias. Si lo pienso, son como 3 historias, como 4 historias. Si seguimos la misma cosa, son 4 historias. Entonces, y cada una es tan emocionante como las otras, como esta para mí. No se pierdan el siguiente capítulo. No se pierdan el siguiente capítulo, no se lo pierdan. Mándele este mensaje a sus amigas. No quieren, ustedes no son capaces de directamente, creen que no son capaces de evangelizar. Manden este mensaje. Oiga, mira este mensaje tan bueno, porque no lo escuchan. Ajá, sí. Esa es una manera de evangelizar. ¿Qué te pareció, Lupita? Está grabado. Está grabado. Así que lo pueden volver a repetir. ¿En dónde? ¿WhatsApp o en Facebook? Lo voy a subir ahora para WhatsApp y ya está grabado en Facebook. Y en WhatsApp lo pueden reenviar. Mira, cuando yo mandé el mensaje de la obediencia, cuando hice el Señor me permitió hacer la enseñanza de la obediencia para el Día de la Madre, como lo bajé, Lupita le pedí el favor de que me lo mandara por WhatsApp, y se lo mandé a todas las personas que a mí se me ocurrieron. Me imagino que muchas dirían, está loca. Pero a mí no me importa, porque de esas personas alguna las va a oír. Y a ese día también fue enviado el mensaje de salvación. Y lo que a nosotros nos interesa es que la palabra sea predicada y que la gente tenga la oportunidad de recibir el mensaje. Eso es lo que nos interesa. El Señor hace el resto. Nuestro trabajo no es convencer a nadie, nuestro trabajo sí es dar la palabra. Nuestra palabra es dar la palabra. Y ya el Señor con su Espíritu Santo. En WhatsApp. Lupita dijo que lo iba a subir. Sí, ahorita se está grabando ahora mismo, pero entonces después yo lo reenvío y abrí una cuenta en YouTube también. Así que se pueden suscribir a las princesas y de ahí empiezo a subir las enseñanzas. Sí, porque la verdad que hay muchas que son muy buenas y vale la pena volverlas y así también las enviando a los amigos y a las personas. Y esa es una manera de evangelizar, Angelita. Es la manera cuando uno piensa que no es capaz de otra manera. Tarde o temprano la gente abre. Y si si ese es el mensaje para ese día de la salvación de esa persona, el Señor va a hacer que esa persona abra el mensaje. Porque así es el Señor, Él es perfecto. Nosotros lo único que tenemos que hacer es el instrumento y el Señor es el que hace el resto. Pero igual, por ejemplo, en el mensaje, Angelita, si lo estás ya escuchando, puedes tomar tu cuaderno y tus notas y ahí le puedes poner pausa, escribes, lees la Biblia, es como un devocional y vas a aprenderlo mejor. Bueno, yo te lo recomiendo. Mira, yo cuando algo se lo digo, cuando algo, así como dijo la pastora Rosita, cuando un mensaje me llega, que yo me quedo así, yo le decía a la pastora Rosita, mensajes que yo me quedo, yo lo oigo, yo no sé cuántas veces, y yo lo pauso, yo escribo notas, yo no sé qué cosa, y a veces estoy incluso en sitios y yo tengo, y no les miento, yo tengo notas en mi carro, tengo notas, me paro en un ladito y escribo lo que en ese momento el Señor me puso, porque esa es la manera en que uno de verdad capta la palabra. O sea, es como el segundo paso. Una cosa es oírla y otra cosa es captarla en su mente y en su corazón. Por eso es que yo creo que es como cuando uno estudia. Yo por eso digo, estudiar la Biblia es como cuando uno va a la escuela. Es exactamente lo mismo, no es diferente. Hay que repetir y repetir
y repetir. Y si ustedes no eran tan buenas estudiantes como yo, o que no era tan buena estudiante, me tocaba repetir y repetir para aprender. Pero aprendí y sacaba buenas notas, pero porque repetía y repetía y repetía las cosas hasta que se me quedaron. Entonces, eso es lo mismo. Y yo no creo que haya nada yo estaba oyendo, y vale la pena ahorita pensando en que Angelita está acá, mi pastora, estaba oyendo lo que estaba, una vez que estaba hablando pastora Armando Alducín de su abuela. Su abuela conoció la palabra de Dios a los 85 años. Wow. Una religiosa católica, sí, católica de rosario y todo. Cuando conoció la palabra a los 85 años, murió a los 95 años. Entre los 85 y los 95 años se aprendió los salmos. Imagínate. Y cada vez que le gustaba, cuando la llevaban al servicio en la iglesia, decía que se le prestaran el micrófono y decía los salmos. Wow. O sea que nunca es tarde. No hay excusa, no hay excusa. Cuando tú quieres, puedes. Mira, yo ahorita, por ejemplo, apunté rápidamente, Angelita, mira, Claudita habló de las señales, que van a ocurrir 4 señales. El primero dijo que es un suceso inminente, va a pasar porque va a pasar. El segundo es un evento sorpresivo. El tercero es un evento repentino, en un parpadeo. Y el cuarto, uno selectivo, de que no todos nos vamos a ir. Cuando uno apunta, aunque sea así, lo rápido, después le sacas el juguito. Pero siempre yo creo que sí es muy importante tener un cuaderno. Y hacer no, yo anoté todo. Anoté lo que alcancé porque como tú dices, ella habla muy rápido.